7 cosas que los niños de los 80 hacían y hoy serían ilegales. ¿Te has dado cuenta de que muchas de las cosas que hacíamos de niños, hoy serían ilegales? Sí, ilegales. No estamos hablando de simples cambios de moda o tecnología, sino de cosas que antes eran completamente normales y hoy podrían meterte en serios problemas. Si creciste en los 80, esto te va a sonar familiar: viajar sin cinturón de seguridad, comprar cigarros en la tienda sin que nadie preguntara nada, o jugar con pólvora como si fuéramos pequeños artificieros. Pero aquí viene lo impactante: hoy, muchas de esas cosas están prohibidas por seguridad, regulaciones de tráfico o leyes de bienestar infantil. ¿Por qué antes era normal y ahora no? ¿Teníamos más libertad o simplemente menos miedo? ¿La infancia de los 80 era más feliz o más peligrosa? Hoy te traigo 7 cosas que los niños de los 80 hacían sin problema, y que hoy serían impensables. Pero te advierto, la número 7 te va a dejar en shock. Y cuando lleguemos al final, dime en los comentarios: ¿extrañas esos tiempos o crees que ahora los niños están mejor protegidos? Vamos con la primera. 1. Viajar en coche sin cinturón, o de pie. Hoy en día, los niños viajan en sillas especiales, con cinturones ajustados y hasta con cojines de seguridad. Si un padre no asegura bien a su hijo, puede recibir una multa enorme o incluso meterse en problemas legales. Pero en los 80, esto era completamente diferente. El coche no era un medio de transporte seguro, era un parque de diversiones con ruedas. ¿Y el cinturón de seguridad? Era ese accesorio incómodo que nadie usaba porque ahorca, molesta o simplemente no es necesario. Si creciste en los 80, seguro recordarás que si había espacio en el asiento delantero, te sentabas ahí, aunque tuvieras 5 años. Si el coche iba lleno, te metías en el maletero como si fuera un asiento extra. Y si eras un rebelde total, ibas de pie en los asientos como un auténtico copiloto de Fórmula 1. El coche como zona de juegos. En los 80, viajar en coche no era aburrido. No había tabletas ni pantallas para entretenerse, así que nosotros mismos encontrábamos la diversión. Competencias de aguante en las curvas. A ver quién lograba mantenerse de pie sin caerse cuando el coche giraba. Jugar a tocar el techo. Si el coche pasaba por un tope o un bache, saltabas para ver si podías tocar el techo con la cabeza. Viajar en la parte trasera de una camioneta. Si alguien tenía una pick-up, los niños se subían atrás y viajaban al aire libre, sin nada que los sujetara. Anécdota personal. Recuerdo que una vez mi hermano y yo íbamos de pie en el asiento delantero, compitiendo para ver quién aguantaba más tiempo sin agarrarse. Todo iba bien hasta que mi papá frenó de golpe, y mi hermano casi sale disparado contra el parabrisas. ¿La reacción de mi mamá? ¿Ponerle el cinturón? Para nada. Solo le dijo: agárrate mejor la próxima vez. La famosa mano de protección de los papás. Si el coche frenaba repentinamente, los padres no confiaban en el cinturón, confiaban en su brazo. Ese mítico frenazo con el brazo extendido, como si con un solo movimiento pudieran evitar que volaras por el parabrisas. Hoy sabemos que esto no servía de nada, pero en los 80, era el equivalente a un airbag casero. Cuando viajar en el maletero era normal. En aquel tiempo, si no había espacio en los asientos, simplemente te ibas al maletero. ¿Viaje largo? No hay problema, llevabas una cobija y lo convertías en tu propia cabina privada. ¿Carro lleno? Te acomodabas como podías y nadie decía nada. ¿Querías más emoción? Te sentabas en el borde del maletero con las piernas colgando. ¿Y los bebés? En brazos. Hoy en día, es impensable ver a un bebé sin su sillita especial. Pero en los 80, los bebés simplemente iban en el regazo de su mamá. Si alguien preguntaba, la respuesta era simple: así está más seguro. Hoy esto sería completamente ilegal. Los tiempos han cambiado, y ahora los niños no pueden viajar adelante hasta cierta edad. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos. Las sillas para bebés y niños son un requisito indispensable. Si hoy vieras a un niño viajando de pie dentro de un coche, lo más probable es que alguien lo grabe y lo suba a redes sociales o la policía detenga el auto, o tal vez se haga un debate sobre cómo han cambiado los tiempos. ¿Crees que estas medidas de seguridad son exageradas o necesarias? ¿Extrañas esa sensación de libertad o prefieres la seguridad de hoy? Déjamelo en los comentarios. 2. Bicicletas sin casco y a toda velocidad. Si hubo un símbolo absoluto de la libertad en los 80, fue la bicicleta. No importaba si era nueva o heredada de un primo, con pintura desgastada y pegatinas medio despegadas, tu bicicleta era tu pasaporte a la aventura. Salías de casa por la mañana, salvo que tu mamá te gritara desde la puerta para almorzar, no volvías hasta que anochecía.
Pero aquí está lo impresionante, nadie usaba casco. Ni rodilleras. Ni coderas. Ni nada que se pareciera remotamente a un equipo de seguridad. Las únicas protecciones que teníamos eran nuestra piel y la convicción de que, si te caes, te levantas. El arte de ir rápido sin miedo. Si habías aprendido a pedalear sin ruedines, ya estabas listo para la acción. No importaba que la bicicleta fuera demasiado grande para ti y apenas alcanzaras los pedales. No importaba que los frenos apenas funcionaran o que el asiento estuviera más duro que una tabla. Lo único que importaba era la velocidad. Las calles y banquetas se convertían en nuestras pistas de carreras. ¿Subidas empinadas? Un reto. ¿Descensos a toda velocidad? Una dosis pura de adrenalina. ¿Saltos improvisados? Nuestra manera de desafiar la gravedad. Y claro, aquí viene el momento de la verdad, las rampas. No había necesidad de parques de BMX ni pistas profesionales. Una tabla vieja apoyada sobre unos ladrillos bastaba para que nos creyéramos acróbatas. El objetivo era volar lo más alto posible, aunque en el proceso muchas veces termináramos con la rodilla raspada y la cara llena de polvo. Anécdota personal. Recuerdo que con mis amigos construimos una rampa usando una tabla de madera y 2 piedras. El objetivo era sencillo, saltar lo más lejos posible sin caernos. Después de varios intentos exitosos, decidí que podía dar un giro en el aire. Resultado, una caída épica que me dejó con los codos raspados, la camiseta rota y el orgullo golpeado. ¿Me levanté llorando? Para nada. Me sacudí el polvo, me reí con mis amigos y seguí pedaleando como si nada. Si no tienes cicatrices en las rodillas, no tuviste infancia. Era casi un lema no oficial. Las raspaduras y moratones no eran lesiones, eran trofeos de guerra. Entre amigos, comparar quién tenía la cicatriz más grande o la caída más espectacular era parte del juego. ¿Reglas de tráfico? Eso no existía. Lo que hoy sería considerado una locura, en los 80 era completamente normal. Nadie se preocupaba por los coches tenían que preocuparse por nosotros. Cruzar avenidas sin mirar a ambos lados era común. Subirnos a la bicicleta sin tocar el suelo, con una patada mágica de impulso, nos hacía sentir profesionales. Y, por supuesto, llevar a un amigo en los diablitos o sentado en el manubrio era una prueba de equilibrio digna de circo. No había ciclovías ni semáforos diseñados para ciclistas. Andábamos por donde podíamos, confiando en que los coches nos esquivarían. Hoy, esto sería impensable. Los tiempos han cambiado y la seguridad es ahora una prioridad. En muchos países, el uso del casco es obligatorio, y en algunas ciudades te pueden multar si andas en bicicleta sin él. Hay ciclovías bien delimitadas, normas estrictas y campañas de concientización para evitar accidentes. Pero esto nos deja con una gran pregunta. ¿Los niños de hoy están demasiado protegidos o simplemente somos más conscientes de los peligros? ¿Era mejor aquella libertad, o simplemente éramos más inconscientes? Las estadísticas dicen que muchas de nuestras caídas pudieron haber tenido consecuencias graves, y es cierto. Pero también es cierto que esos momentos de riesgo fueron parte de una infancia que nos hizo sentir invencibles. ¿Tú también recorriste la ciudad en tu bici sin casco? ¿Tuviste alguna caída épica que aún recuerdas? Cuéntamelo en los comentarios. 3. Juguetes peligrosos, uranio, plomo y fuego. Si hay algo que ha cambiado radicalmente desde los 80, es la seguridad en los juguetes. Hoy en día, cada juguete pasa por controles de calidad, pruebas de toxicidad, evaluaciones de seguridad infantil, y aún así, los padres los revisan con lupa antes de dárselos a sus hijos. Pero en los 80, la historia era otra. Nos vendían juguetes que, en retrospectiva, parecen diseñados para poner a prueba nuestra capacidad de supervivencia. No hablamos de simples juguetes con bordes afilados o piezas pequeñas que podían meterse en la boca. No, no, no. Hablamos de auténticas bombas de tiempo. Juguetes con materiales altamente peligrosos. Hoy sería una locura, pero en los 80 se vendían juguetes con uranio real. El caso más famoso fue un set de experimentos científicos llamado Hilbert U-238 Atomic Energy Lab, que incluía pequeñas muestras de uranio radiactivo para que los niños experimentaran con la energía nuclear. Imagínate eso hoy, las demandas lloverían como confeti en un carnaval. Pero este no era el único caso. Pinturas con plomo, muchas muñecas, carritos y figuras de acción venían con pintura de plomo, que con el tiempo se desgastaba y terminaba en las manos, y luego en la boca de los niños. Juguetes metálicos con bordes afilados, desde espadas de juguete hasta trenes de colección con puntas que podían cortar más que un cuchillo.
Set de química con sustancias inflamables. Algunos kits de laboratorio infantiles incluían alcohol, azufre y hasta fósforo, sí, todo lo que necesitabas para un pequeño incendio en casa. Los juguetes que podían hacer explotar tu casa. Aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. Había juguetes que literalmente podían prender fuego a tu sala si no los usabas con cuidado. Pistolas de juguete que disparaban proyectiles de metal. Sí, algunas armas de juguete no eran tan de juguete después de todo. Disparaban balines de acero con una fuerza que podía romper vidrios o dientes. Carros de control remoto con baterías explosivas. Algunos tenían baterías que podían recalentarse y explotar, pero eso no nos importaba, era más emocionante cuando el coche salía ardiendo en llamas. Muñecos con accesorios altamente peligrosos. Desde muñecas que incluían planchas de juguete que si se calentaban hasta figuras de acción con dardos que podían atravesar cartón. Anécdota personal. Recuerdo que mi primo tenía un set de química que, en teoría, era para hacer experimentos inofensivos. Pero un día, decidimos mezclar varios polvos y líquidos sin leer las instrucciones, y terminamos creando un humo espeso que llenó toda la habitación. ¿Reacción de los adultos? Ninguna. Abra la ventana y ya, nos dijeron. Si no jugaste con fuego, no tuviste infancia. Literalmente. En los 80, el fuego no era visto como un peligro extremo. Era más bien una herramienta para aprender. Los niños aprendían a encender cerillos, a hacer fogatas y a jugar con bengalas desde pequeños. Por eso, muchos juguetes tenían una extraña fascinación con el fuego. Cohetes de juguete que se lanzaban con pólvora real. Soldaditos de plástico que derretíamos con una lupa bajo el sol. Autos de carreras a fricción que, si los hacías chocar lo suficiente, soltaban chispas. Hoy, esto sería una demanda millonaria. Ahora, la seguridad infantil está en otro nivel. Los juguetes pasan por cientos de pruebas antes de llegar a las manos de un niño. Materiales tóxicos como el plomo están prohibidos. Los sets de química solo incluyen sustancias seguras e inofensivas. Si un juguete tiene una mínima posibilidad de representar un riesgo, es retirado del mercado de inmediato. ¿Los juguetes de los 80 eran más divertidos o simplemente más peligrosos? ¿Extrañas esa sensación de riesgo o crees que es mejor la seguridad de hoy? Cuéntame en los comentarios cuál fue el juguete más peligroso que tuviste y cómo sobreviviste para contarlo. 4. Quedarse solo en casa desde pequeños. Hoy en día, dejar a un niño solo en casa puede ser visto como negligencia infantil. Dependiendo del país, existen leyes que prohíben que un menor esté sin supervisión, y si los vecinos se enteran, hasta pueden llamar a los servicios sociales. Pero en los 80, esto era lo más normal del mundo. Los padres no solo nos dejaban solos en casa, sino que además asumían que sabíamos sobrevivir por nuestra cuenta. ¿Tenías 7 años? Ya podías quedarte solo. ¿Tus papás tenían que salir? Pues no abras la puerta a nadie y cuida la casa. ¿Había que hacer la comida? Si tienes hambre, hay pan y leche en la cocina. ¿Se fue la luz? Busca velas y no te acerques a las ventanas. Así de simple. No había cámaras de seguridad ni celulares para estar controlando al niño cada 5 minutos. Si algo pasaba, te las arreglabas solo. Cuando tu casa se convertía en un mundo de posibilidades. Lo mejor de quedarse solo en casa era que, de repente, toda la casa se volvía tu reino personal. Podías ver la tele sin que nadie te dijera que apagues la pantalla. Podías comer lo que quisieras sin que te dijeran eso es para la cena. Podías hacer cosas prohibidas, como jugar en la sala o saltar en el sofá. Y claro, esto también traía algunas travesuras. Anécdota personal. Recuerdo que, una vez, mis papás me dejaron solo y me dijeron que no hiciera desorden. ¿Qué hice? Saqué todas las almohadas de la casa y me construí un fuerte en la sala. La tele encendida, galletas en la mano y mi perro metido en la fortaleza conmigo. Todo iba bien hasta que intenté calentar leche en la estufa, y terminé derramándola por todo el suelo. Como buen niño de los 80, en lugar de limpiar, solo pasé una toalla por encima y me fui a seguir viendo la tele como si nada hubiera pasado. Aprendiendo a ser independientes a la fuerza. Los niños de los 80 no tenían elección, aprendías o aprendías. Si te daba hambre y no había comida lista, aprendías a usar la estufa. Si entraba una llamada telefónica, contestabas como un adulto. Si pasaba algo inesperado, tomabas decisiones en el momento. Lo curioso es que esto nos hizo desarrollar un sentido de autonomía que hoy en día muchos niños no tienen. A los 8 años, ya sabíamos calentar comida, cuidar a nuestros hermanos menores e incluso manejar dinero. Cuando las cosas se ponían intensas. Claro,
quedarse solo en casa no siempre era una película de aventuras. También había momentos de pánico total. Cuando escuchabas un ruido extraño y pensabas que había un ladrón. Cuando sonaba el teléfono y te daba miedo contestar. Cuando se iba la luz y tenías que buscar velas a oscuras. Y el clásico, cuando tus papás te decían ahora venimos y pasaban horas sin llegar. Ese momento en el que el sol empezaba a bajar y tú, con cada minuto que pasaba, te convencías más de que algo horrible les había pasado. Seguro los secuestraron, nunca van a volver y ahora tengo que sobrevivir solo para siempre. Sin celulares, sin ayuda, sin plan de emergencia. Lo más impresionante es que no había celulares para llamarlos y preguntar ¿cuánto falta para que lleguen? Si pasaba algo, te la arreglabas solo. Si te aburrías, buscabas qué hacer. No había redes sociales ni tabletas para distraerte. O inventabas un juego o te quedabas viendo el techo. ¿Esto sería impensable hoy? Hoy, dejar a un niño solo en casa puede considerarse ilegal en muchos países. En algunas partes del mundo, la edad mínima para quedarse solo es de 12 o hasta 14 años. Existen leyes que protegen a los menores de situaciones de riesgo o abandono. Los padres prefieren dejar a los niños con un cuidador o en una guardería en lugar de confiar en que se las arreglen solos. ¿Crees que esto nos hizo más independientes o simplemente nos dejaban a nuestra suerte? ¿Tú también pasaste horas solo en casa sintiéndote un sobreviviente en una película de suspenso? Cuéntame en los comentarios cómo fue la primera vez que te dejaron solo en casa y qué travesura hiciste. 5. Comprar cigarros y cerveza en la tienda. Hoy en día, si un niño entra a una tienda y pide una cajetilla de cigarros o una cerveza, lo más probable es que el cajero lo mire como si estuviera loco y le diga, eso es ilegal, chiquillo, vete a tu casa. Pero en los 80, esto era el pan de cada día. Los niños compraban cigarros y alcohol sin que nadie levantara una ceja. No existían esas leyes estrictas de ahora. No había cámaras de seguridad en todas las tiendas. Y mucho menos había campañas de prohibida la venta a menores. Si un adulto necesitaba cigarros, en lugar de ir él mismo a comprarlos, simplemente decía: niño, ve a la tienda y tráeme una cajetilla de Marlboro. Dile a don Pedro que es para mí. Te doy un billete de 100 y con el cambio te compras un chicle. Y ahí íbamos, con 7 u 8 años, caminando como pequeños hombres de negocios, con la seguridad de que nos venderían lo que sea. Comprar cigarros con total naturalidad. Llegabas al mostrador, te parabas de puntitas si no alcanzabas, y con voz seria decías: me da unos cigarros, por favor. Son para mi papá. Y el encargado de la tienda, sin pedirte identificación, te los daba sin problema. Ni te preguntaba nada. Ni sospechaba. Confiaban en ti. ¿Y si te daba curiosidad probarlos? Bueno, no faltaba el niño que, por simple travesura, se robaba un cigarro del paquete para intentar fumarlo a escondidas. Lo encendía, daba una calada, y terminaba con un ataque de tos que le hacía cuestionarse todas sus decisiones de vida. La cerveza también estaba al alcance de todos. Pero lo más impactante no era solo lo de los cigarros. También podías ir a comprar cerveza sin que nadie te dijera nada. Me da una Mau, que es para mi papá. Unas Cruzcampo, por favor. Mi tío las pidió. A veces, ni siquiera tenías que decir que eran para un adulto. Los tenderos ya sabían que muchos niños iban a comprar alcohol para sus padres. Y se los vendían sin problema. Incluso, había casos en los que los niños no solo compraban la cerveza, sino que también la abrían y se la llevaban ya destapada. ¿Y si alguien te veía caminando con una Mau en la mano? Nada. Nadie te miraba raro. Nadie sospechaba. Era lo más normal del mundo. Anécdota personal. Recuerdo que mi papá me mandaba a la tienda a comprarle cigarros. La primera vez que fui, estaba nervioso, porque pensaba que me iban a pedir un permiso o algo. Pero cuando llegué y dije, son para mi papá, el señor de la tienda me los dio sin dudarlo. Ese día sentí que me había graduado como adulto responsable. Lo más loco es que, con el tiempo, ya sabía de memoria cuáles marcas fumaban los adultos de la familia. Si mi tío me mandaba a la tienda, yo ya sabía que él fumaba Fortuna. Si era para mi abuelo, le llevaba Marlboro. Era casi un conocimiento obligatorio para cualquier niño. Y ni hablar del momento en que los adultos te pedían que les encendieras el cigarro. Ten, prende el encendedor y pásamelo ya prendido. Sin darnos cuenta, los niños de los 80 terminaban sabiendo cómo encender un cigarro antes de aprender a multiplicar. Hoy esto sería impensable. Hoy en día, las leyes son mucho más estrictas. Está completamente prohibido vender cigarros o alcohol a menores de edad.
Las tiendas pueden recibir multas altísimas o incluso cerrar si lo hacen. En muchos lugares, hasta las máquinas expendedoras de cigarros desaparecieron para evitar que los niños los compren. Si un niño entra hoy a una tienda y pide cigarros, lo más probable es que lo corran del local, llamen a sus padres o hasta le saquen una foto para subirla a redes sociales. ¿Crees que esta libertad era parte de una infancia más auténtica o simplemente un descuido de los adultos? ¿Alguna vez te mandaron a comprar cigarros o cerveza? ¿Te sentías mayor al hacerlo? Déjamelo en los comentarios. 6. Jugar en la calle sin supervisión hasta la medianoche. Hoy en día, ver a un niño solo en la calle después de las 7 de la tarde es algo impensable. Si un niño está fuera sin supervisión, los vecinos empiezan a mirar raro, alguien llama a los padres y hasta puede haber un reporte por negligencia. Pero en los 80, la vida era completamente diferente. Nosotros salíamos de casa después de la escuela y desaparecíamos por horas. Sin celulares. Sin GPS. Sin adultos preguntando dónde estábamos. Y lo más increíble es que nadie se preocupaba. Nadie llamaba a la policía. Nadie ponía el grito en el cielo si un grupo de niños estaba en la calle hasta la medianoche. La calle era nuestro mundo. Los parques, las banquetas y los terrenos baldíos eran nuestros territorios de juego. Salíamos después de hacer la tarea o sin hacerla. Nos juntábamos con los amigos del barrio sin necesidad de hacer planes previos. No importaba si hacía frío, calor o si había amenaza de tormenta, siempre había algo que hacer. Juegos épicos que definieron una generación. Hoy en día, los niños tienen videojuegos, tablets y redes sociales. Pero en los 80, nuestra diversión era 100% física. ¿Recuerdas estos juegos? La cuerda, donde se armaban competencias de saltos interminables. Escondidas, y siempre había un niño que se escondía tan bien que el juego terminaba y él seguía escondido. El bote pateado, un híbrido entre escondidas y fútbol que terminaba con alguien gritando «salvados todos». El burro castigado o caballito, dependiendo de cómo lo conocías en tu país. Y el clásico. El fútbol en la calle. Las porterías eran 2 piedras o mochilas. El balón podía ser de cuero, de plástico o incluso una lata si no había otra opción. Y el partido terminaba solo cuando alguien gritaba «el último gol gana». Anécdota personal. Recuerdo que jugábamos fútbol en la calle hasta que pasaba un coche y teníamos que gritar «coche» para hacer una pausa y dejarlo pasar. Apenas el coche se iba, el partido se reanudaba como si nada. A veces, la pelota terminaba en el jardín de un vecino, y siempre había uno que se sacrificaba para tocar la puerta y pedir que se la devolvieran. Y si no, la técnica ninja de saltar la reja era la solución. La única regla era llegar antes de que se haga tarde. Pero, ¿qué significaba tarde en los 80? Para muchos, era la hora en que se encendían las luces de la calle. No importaba si estabas en plena partida de escondidas o en el momento más emocionante de una pelea con espadas de madera, cuando las farolas se encendían, sabías que tenías que correr a casa. Pero lo más loco es que no existía el concepto de supervisión adulta. Los padres no estaban parados en la puerta viendo qué hacíamos. No nos seguían con una aplicación de rastreo. No había un grupo de WhatsApp de las mamás para preguntarse entre ellas ¿dónde está tu hijo? Nosotros éramos responsables de nosotros mismos. Y si nos metíamos en problemas, nos las arreglábamos solos. Y si caía la noche, la diversión apenas comenzaba. ¿Quién dijo que jugar solo era de día? Cuando oscurecía, llegaba el momento de los juegos nocturnos. Las escondidas en la oscuridad. Nivel extra de dificultad, no podías hacer ruido para no delatarte. Historias de terror en la esquina. Siempre había alguien que aseguraba que un vecino había visto algo raro en la casa abandonada del barrio. Atrapar luciérnagas. Porque sí, en los 80 todavía existían en grandes cantidades. A veces, los juegos se extendían hasta la medianoche. Si los padres salían y no estaban en casa, nadie nos obligaba a entrar temprano. Pero eso sí, si se hacía demasiado tarde, ya sabías lo que venía. El grito de mamá desde la ventana, te cuento hasta 3, 1, 2. Un chanclazo volador en caso de no obedecer. Y si llegabas demasiado tarde, la temida mirada de la muerte. Hoy, esto sería impensable. Hoy en día, los niños rara vez juegan en la calle sin supervisión. La inseguridad ha cambiado la forma en que los padres permiten que sus hijos salgan. Los videojuegos han reemplazado la necesidad de jugar al aire libre. Las ciudades son más grandes, con más tráfico y menos espacios seguros para correr libremente. Si un niño estuviera solo en la calle de noche hoy en día, seguramente
Alguien llamaría a la policía, los padres serían acusados de irresponsables o terminaría en una historia viral en redes sociales con el título ¿Dónde están los padres de este niño? ¿Crees que esta libertad nos hizo más independientes o simplemente estábamos expuestos a más peligros? ¿Tú también jugabas hasta la medianoche sin que nadie se preocupara? Déjamelo en los comentarios. 7. Comprar cohetes y jugar con pólvora. Hoy en día, los fuegos artificiales están regulados, restringidos o directamente prohibidos en muchas partes del mundo. Pero si creciste en los 80, sabes que en aquella época cualquier niño podía comprar pólvora como si fuera un paquete de papas fritas. No hacía falta permiso de los padres. No hacía falta identificación. No hacía falta supervisión de ningún adulto. Si querías cohetes, ibas a la tienda y los comprabas. Así de fácil. Los dueños de los puestos de pirotecnia ni siquiera te preguntaban la edad. Solo decían, ¿cuántos quieres? La emoción de comprar cohetes por tu cuenta. Había algo mágico y peligroso en entrar a una tienda y ver montones de petardos, luces de bengala, cohetones y palomas explosivas. El solo hecho de tener un paquete de cohetes en las manos ya te hacía sentir como un pequeño experto en pirotecnia. Estos truenan fuerte, pero estos explotan más. Si metes este dentro de una lata, sale volando. ¿A que no te atreves a encender dos al mismo tiempo? Desde niños, ya sabíamos que no todos los cohetes eran iguales. Estaban los chifladores, las cebollitas, los buscapiés, las garra de tigre, los volcanes, y, por supuesto, las palomas gigantes que retumbaban como dinamita. Y, por supuesto, los experimentos caseros. Comprar cohetes era solo el primer paso. Lo divertido era ver qué pasaba si los usabas de maneras poco recomendadas. Meter petardos dentro de latas vacías para ver hasta dónde volaban. Poner varios chifladores juntos y encenderlos al mismo tiempo. Cortar un cohete a la mitad para ver si aún funcionaba. Y el clásico. Encender un buscapiés y lanzarlo hacia los pies de un amigo. Si te tocaba a ti correr, ya sabías que la amistad se ponía a prueba ese día. Anécdota personal. Recuerdo que un diciembre, mis amigos y yo compramos un paquete enorme de cohetes. Decidimos hacer una competencia para ver quién lanzaba más petardos seguidos sin fallar. Todo iba bien hasta que a uno se le ocurrió lanzar un cohete dentro de una alcantarilla. El estruendo fue tan fuerte que el eco retumbó en toda la calle y salió humo de las rejillas. ¿Nuestra reacción? Salimos corriendo como si hubiéramos cometido un crimen. La pirotecnia era una tradición en todas las fiestas. En Navidad, los cohetes eran un clásico. En Año Nuevo, no podía faltar el gran espectáculo de luces. En fiestas patrias, cada casa parecía un campo de batalla con explosiones por todos lados. Y no había nadie diciendo cuidado, es peligroso. Si te quemabas un dedo o te explotaba un cohete cerca, lo único que te decían era: eso te pasa por jugar con fuego. Y sí, a veces pasaban accidentes. A más de uno se le quemó la ceja, la ropa o terminó con un dedo chamuscado. Pero en lugar de preocuparnos, lo tomábamos como una anécdota más para contar. Hoy esto sería ilegal en muchos lugares. En la actualidad, la venta de pirotecnia está estrictamente controlada. En algunos países, solo los adultos pueden comprar cohetes. En muchos lugares, la venta de pólvora está prohibida. Ahora, los fuegos artificiales son más seguros y menos ruidosos. Si un niño intentara comprar cohetes hoy, lo más probable es que el vendedor lo corra de la tienda, sus padres reciban un sermón sobre los peligros de la pólvora o alguien lo grabe y lo suba a TikTok diciendo ¿dónde están sus padres? ¿Crees que los niños de antes éramos más valientes o simplemente más inconscientes? ¿Cuál fue el cohete más peligroso que compraste y cómo sobreviviste para contarlo? Déjamelo en los comentarios.